Buenas, hoy vamos a tener la clase de interpretación a la investigación. Mi nombre es Valeria Pedrón. Yo soy licenciada en psicología, soy investigadora y docente de la Universidad de El Salvador. Bien. Bueno, para ver un poquito los contenidos de la clase, o sea, lo que vamos a ver en toda la clase, primero vamos a tratar de diferenciar distintos tipos de información científica. Después vamos a ver de qué manera voy a poder buscar información científica, o sea, estos diferentes tipos de investigación científica. Vamos a ver los diferentes sitios en donde podemos hacer búsqueda de revisiones, donde podemos hacer también búsquedas de guías de práctica clínica y de trabajos científicos. Después vamos a ver un poquitito sobre lo que serán los diseños de investigación. Después cómo se hace o cómo se interpreta, más que nada lo que sería el análisis y la ponderación de los resultados de una investigación, la validez de las conclusiones o cómo yo puedo darme cuenta de que las conclusiones eh, a las que se llegan son válidas y cómo se aplica esto a la práctica profesional. Bien. En principio, para diferenciar los diferentes tipos de información científica, vamos a empezar a ver un poquito de cuál es el objetivo de los escritos científicos. Por lo general es comunicar los resultados de un modo preciso y claro. Es muy importante, algo que ustedes van a ver en los escritos científicos es que el lenguaje tiene que ser muy sencillo y claro, para que sea de fácil acceso la información. Cuando tenemos un artículo, un libro o una fuente de información donde el lenguaje es difícil, es engorroso, la redacción es compleja y cuesta y no es una buena fuente. Es una manera, eh, es una buena manera de identificar un escrito científico. Utiliza un lenguaje muy sencillo y claro, más allá de que los conceptos de los que traten sean complejos, pero teniendo, o sea, más aún, ¿no? O sea, dado que a veces son conceptos complejos, es muy importante utilizar un lenguaje sencillo. Bien. Después, o sea, dependiendo de la institución y el país, van a variar las clasificaciones de los tipos de escritos, pero ahora nosotros vamos a ver algunas generalidades. Bien. El principal y el que más nos interesa a nosotros es el paper o artículo científico. Realmente como fuente de información es el más importante. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es el más importante como fuente de información científica? Porque la mayoría de los artículos científicos están publicados en revistas que tienen referato, se llama. Esto quiere decir que pares expertos en el tema del artículo evalúan tanto em, la escritura, el diseño, el análisis de los resultados, las conclusiones, o sea, para asegurar a la comunidad científica que esta investigación es válida, o sea, la información que se está transmitiendo en este escrito tiene validez. Existen igual, más allá de que tenemos o sea, no todas las revistas, esto es importante, tienen este sistema de revisión por pares o peer review, si buscan artículos en inglés. Y bueno, eso, o sea, el que no tenga revisión por pares quita cierta validez a lo que serían los resultados. ¿Por qué? Porque no hay una evaluación por parte de la comunidad científica de qué tan bien hecha está esa investigación. Bien. En este caso tenemos un artículo de una revista que se llama Learning and Motivation. Generalmente, si nosotros hay ciertas editoriales científicas que tienen muchísimas revistas con referato, que son una de las editoriales es Elsevier.
También tenemos otra editorial que se llama Wiley. Pero generalmente, ¿qué nos indica que un artículo es un paper, un artículo científico? Básicamente que tiene esta información, ¿no? O sea, tiene información de la editorial, la revista, después tiene información con respecto a cuál es el volumen de la revista, el año de publicación y lo que serían las páginas. Bien, después, bueno, vamos a tener generalmente el título del artículo, los autores y después la afiliación. ¿No? La afiliación es, o sea, ¿de dónde es esta gente? O sea, ¿dónde trabajan? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Que dice Santiago Pellegrini, Rubén Bucio y Alba Mustaca. Tienen este subíndice A, que quiere decir que ellos trabajan en el IBIME, CONICET y en la Universidad de Buenos Aires. Mientras que Mauricio Papini trabaja en el Departamento de Psicología de la Texas Christian University. O sea, acá tenemos, o sea, no solamente quiénes son los autores, sino también de dónde vienen, o sea, cuál es la afiliación o generalmente, o sea, en qué institutos trabajan o en qué universidades trabajan. Después, bueno, en el caso anterior también lo que tenemos es un artículo científico donde se presentan resultados de experimentos o resultados de ensayos, encuestas, estadísticas. El que vamos a ver ahora, por ejemplo, es las funciones, the functions of the orbitofrontal cortex, ¿no? Es las funciones de la corteza orbitofrontal, ¿no? Es un artículo que se llama artículo de revisión, ¿no? Acá tenemos la revista, se llama Brain and Cognition, ¿no? También del Sevier. O sea, tenemos un solo autor, generalmente las revisiones bibliográficas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es recopilar un montón de información, o sea, recopilar un montón de artículos empíricos, artículos científicos donde se muestran resultados de experimentos o experiencias, que aportan datos, por ejemplo, en este caso, sobre las funciones de la corteza orbitofrontal y te la presentan toda resumida y sistematizada en un artículo. En vez de uno tener que a veces ir a leerse todos los artículos que hablen sobre la corteza orbitofrontal, directamente lees una revisión y ahí tenés una idea general de, bueno, de qué se sabe hasta el momento de la corteza orbitofrontal. Esto es súper importante cuando uno está empezando a buscar un tema para hacer una investigación, buscar estos artículos de revisión. En el caso de que los busquemos busquemos en motores de búsqueda en inglés, se llaman reviews. Pero bueno, vamos a repasar después un poquitito esto en las clases de consulta. Bien. Después tenemos otro tipo de escritos científicos con los cuales ustedes se pueden encontrar que no tienen la misma validez o no son tan fiables los resultados como el de un artículo científico. Porque generalmente no hay esto de una evaluación por pares. Bien, tenemos los informes de investigación. Que lo que prácticamente es un informe o una exposición de una indagación científica que ya se realizó. O sea, el investigador llevó a cabo una investigación o sea, presentó un proyecto, el proyecto fue financiado, llevó a cabo la investigación y posteriormente tiene que presentar un informe de cuáles son los resultados que encontró sobre esa investigación y cuál es la producción también que tuvo de esa investigación. Por ejemplo, la producción científica se mide principalmente por la publicación de artículos científicos. Después tenemos lo que sería una monografía que versa sobre un tema único, delimitado y preciso. Y muchas veces tiene que ver con investigación bibliográfica, en buscar nosotros una bibliografía y sobre un tema y exponerlo en una monografía. Después tenemos lo que son las ponencias, generalmente se presentan en congresos o en eventos científicos, que son comunicaciones escritas que una persona presenta en algún evento.
Generalmente lo que hace la persona es, antes del evento hay un periodo donde está abierto para enviar propuestas de ponencias. Esas ponencias son evaluadas, o sea, por un comité científico que delimita qué ponencias se aceptan o no, pero obviamente no tiene la misma rigurosidad que un artículo científico. Y luego esta persona expone, o sea, el día de la ponencia, esa persona expone a otros científicos eh, su comunicación. Ahí, digamos, la revisión por la comunidad científica se da en vivo. O sea, las personas hacen preguntas, comentarios sobre lo que hizo el investigador. Después tenemos el trabajo de tesis, que es un trabajo que sirve para concluir años de estudio. Tiene cierta rigurosidad, tanto en su forma como el contenido, y es original y creativo. Dependiendo igual de tesis, o sea, generalmente las tesis se realizan para obtener algún título académico. Depende qué tipo de título vamos a alcanzar, depende qué tan extensa y qué tan original sea necesario que sea. Una tesis de doctorado, por ejemplo, es importante que sea un aporte nuevo a la ciencia y más o menos una tesis de doctorado tiene un mínimo de extensión de unos 5 años. Bien. Después tenemos los anteproyectos, que son esbozos de líneas fundamentales de actividades de investigación que se van a desarrollar en un futuro. Lo que les decía al principio, o sea, el anteproyecto es un proyecto que dice que yo propongo que voy a hacer esto. O sea, voy a proponer un antecedente que me va a decir por qué lo voy a hacer, voy a decir cuáles son mis objetivos, por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Yo quiero hacer esto por esto y lo voy a hacer de esta manera. Eso es un anteproyecto. Muchas veces, o sea, este tipo de anteproyectos se presentan muchas veces para su financiamiento, ¿no? Un investigador presenta este tipo de anteproyectos para solicitar financiamiento para realizar ese tipo de investigación. Una vez finalizado ese proyecto de investigación, va a presentar lo que habíamos antes, que era el informe de investigación. Bien, ahora vamos a seguir con sitios que nos permiten hacer búsquedas de revisiones y trabajos científicos y de guías de práctica clínica. Bien, o sea, ahí tenemos tenemos varios motores de búsqueda o sitios de búsqueda para buscar revisiones y artículos científicos. Lo que yo recomiendo personalmente, o que es lo que uso todo el tiempo en investigación, es estas dos motores, Google Académico y PubMed. ¿Cuál es la diferencia? O sea, es muy importante que ustedes cuando traten de buscar información para su trabajo final, no lo hagan en el Google común, sino que busquen a través de Google Académico. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes tipos de escritos académicos. Lo que sí es, el único tema con Google Académico es que le pueden aparecer tanto informes de investigación, tesis, pueden aparecer también em, o sea, obviamente artículos científicos y libros. Entonces, ustedes acá en Google Académico sí tienen que discernir bien qué es lo que ustedes están buscando y qué fuente de información quieren. Si es un libro, un artículo científico, eh, una tesis o lo que sea. Acuérdense que, o un informe. O sea, acuérdense que las tesis y los informes y también los libros no son buenas fuentes de información en cuanto que no han sido evaluados por pares. Las únicas fuentes de información que son revisadas por pares son los artículos científicos, que están publicados en revistas científicas. Bien, después PubMed lo que tiene es que cuando uno está metido en lo que sería las ciencias biomédicas, acá sí o sí les va a tirar artículos científicos
Y no solamente van a ser artículos científicos, sino que una cosa que se pueden asegurar al buscar en PubMed, que todos los artículos científicos van a venir de revistas con referatos, seguramente. En el Google Académico pueden aparecer artículos de revistas que no tienen referato. Entonces eso, si uno no está tan acostumbrado, es más difícil este, de, de elegir o de discernir. Si utilizan PubMed, sí o sí pueden estar tranquilos que van a obtener artículos científicos, generalmente con una rigurosidad científica evaluada por lo menos por pares. El único inconveniente que pueden llegar a tener con PubMed es que sí o sí la búsqueda tiene que ser en inglés. En Google Académico pueden hacer búsquedas en castellano, aunque siempre se recomienda para tener información científica actualizada, porque generalmente los investigadores que tienen mayor, o sea, los investigadores que tienen mayor peso y que saben qué posibilidad tiene de difusión su investigación, o los artículos que tienen mayor calidad están en inglés. Se no quiere decir que no haya artículos en castellano de buena calidad, pero son los menos. Es más probable que haya artículos en castellano que no tengan tan buena calidad. Bien, esto igual después en la clase de consultas vamos a jugar un poquitito a buscar algunas cosas en Google Académico y en PubMed. Bien, ahora, muchas veces ustedes ya utilizaron Google Académico, PubMed o cualquiera de los dos motores de búsqueda que yo les nombraba. Y tenemos el problema que no podemos acceder a los acceder a los artículos porque nos dicen que tenemos que pagar, no sé, $50, por ejemplo, o 35, ¿no? O sea, son bastante caros y si uno necesita más de un artículo, eso sería como una inversión importante. Bueno, existe esta página que se llama SciHub, que después les voy a dar, porque no actualicé, porque ahora ya no utiliza el dominio TW, sino que utiliza, si no me equivoco, el dominio SC. Pero bueno, eso lo vamos a volver a ver en la clase de repaso. Lo que pueden hacer es poner el URL, o sea, toda la la dirección completa la ponen en lo que sería en esta parte, o sea, en el cuadro de búsqueda, y le dan a abrir y esto les va a bajar el paper. Después, otra manera es utilizar el PMID, que es el número de identificación de PubMed, que es un numerito que aparece en los resúmenes de los artículos cuando buscamos en PubMed. Y después DOI, que está en todos los artículos científicos, es como una especie de DNI del artículo. O sea, es un número único que solamente es para ese artículo. Entonces yo pongo cualquiera de estas informaciones y puedo obtener el artículo. Bien. Ahora vamos a ver un poquito el tema de cómo buscar guías de práctica clínica. Ustedes por ahí ya tienen alguna noción, pero una guía de práctica clínica es un recurso que me va a dar una mano a la hora de tomar decisiones en la práctica clínica. Aunque también el uso se extiende a ámbitos de planificación y gestión sanitaria, en donde está incluida la toma de decisiones sobre inversión o desinversión. El tema es que con las guías de práctica clínica por ahí tenemos que buscar un poquitito más porque no se dispone de un único sitio en internet en el que podamos localizar estas guías de práctica clínica. Generalmente las grandes bases de datos bibliográficos para las ciencias de la salud,
como Medline, Embase, Scopus, Sinal, que son otros motores de búsqueda. Por ejemplo, Medline, en realidad, vieron que nosotros estábamos viendo PubMed. PubMed, digamos, entra a la base de Medline para hacer búsqueda de artículos científicos. Pero todas estas bases de datos nos dan la posibilidad de poder hacer amplias y exhaustivas búsquedas para localizar estas guías de práctica clínica. Otras guías se van a encontrar en formato de literatura gris y lo que tenemos que hacer es localizarla en organismos compiladores o elaboradores de guías de práctica clínica. También se publican en revistas científicas por parte de sociedades o grupos o en las sedes de los organismos elaboradores. Bien, en el caso de la base de datos Medline, lo que se puede hacer es recuperar mediante la opción Limits, seleccionar Type of Article, Practice Guideline. Y More Publication Types Guideline. A través de Medical Subject Heading Terms se puede seleccionar el término de búsqueda y combinarlo con Practice Guideline. Y acá lo que les dejo es una dirección en la que pueden encontrar más información de cómo buscar guías de práctica clínica. Les recomiendo que traten de buscar estas guías de práctica clínica y después cualquier inconveniente lo vemos en la clase de consulta. Bien, esto por ejemplo es un portal en donde hay varias guías de práctica clínica. Portal.guiasalud.es, hay guías de práctica clínica en español. Después tenemos también en el Ministerio de Salud de la Nación, también tenemos guías de práctica clínica de diferentes temas.